Hola, en esta lección de un punto vamos a dar una breve introducción sobre la incidencia política. Vamos a definir el término y vamos a establecer cuáles son los grandes pasos o las grandes secciones que comprenden un proceso de incidencia política. Lo primero que tenemos que decir es que la incidencia política se refiere a un conjunto de acciones dirigidas específicamente a los tomadores de decisión, bien sea para apoyar una ley o una política, como su nombre lo indica, un programa, un decreto, un acuerdo local, o una movilización para intentar cambiarlo, o un proceso de incidencia para abolir una legislación o una política que esté afectando a la comunidad. Específicamente entonces, la incidencia política es un proceso muchas veces complejo, no es rápido, debe ser un proceso planeado, en donde nosotros queremos o apoyar, o modificar, o cambiar, o abolir una política que esté afectando a un sector específico de la sociedad. En este caso, que nos referimos a la incidencia política en respecto del consumo de sustancias psicoactivas, muy probablemente los movimientos de incidencia política que hagamos van a afectar o bien sea la política nacional de reducción de consumo o la política nacional de drogas o el sistema general de seguridad social en salud. Esos serían como los grandes marcos que podrían estar afectando procesos de incidencia política que nosotros iniciáramos. Es importante resaltar que hay una gran diferencia entre la incidencia política y la movilización social. A veces estos dos términos se confunden y en esto queremos ser muy claros. La movilización social, como su nombre lo indica, se trata de mover masas. Muchas veces estas masas se movilizan con procesos no muy elaborados que no influyen o no incluyen mucho tiempo. Por ejemplo, la movilización que se hizo contra las FARC a través del Facebook, o la movilización contra un operador celular, o la protesta general, la movilización que se hizo de estudiantes para afectar la Ley 30 de educación en el país, para modificarla. Pero se hizo un proceso de movilización social, a veces es pacífico, a veces es un poco más violento, puede ser en el mundo físico o puede ser en el mundo virtual, como ya les conté en el Facebook. Entonces, movilizar hacia una ética especial, es decir, la movilización tiene un propósito, tiene un principio. No queremos más violencia, entonces esa es la ética detrás de esa movilización contra las FARC. Queremos educación para todos, a educación superior más asequible al grueso de la población. Esa es la ética de la movilización de los estudiantes. Entonces cada movilización social puede tener una ética y la movilización social puede servir a un proceso de incidencia política. Es decir, en el momento de, como bien decíamos, la incidencia política son acciones dirigidas hacia los tomadores de decisión. Las movilizaciones sociales podrían servir en el proceso de incidencia política para ejercer más presión sobre los tomadores de decisión. Voy a volver al ejemplo de los estudiantes. Esta movilización de estudiantes, las marchas que hicieron, entregándole flores a los policías, con bombitas de colores, protegiendo los estudiantes a los policías durante la marcha de las antorchas, varias movilizaciones que han hecho, sirven de insumo, de presión para los tomadores de decisión, en donde el verdadero proceso de incidencia política hace en informar a la gente cómo está la educación en el país, qué dice la ley de educación y cuál es la ley que queremos y a quién tenemos que sentar en la mesa de negociación para tener una nueva ley de educación. Ese es el proceso de incidencia política que se ha servido del proceso de movilización social alrededor de los cambios en la educación. Entonces, con este ejemplo espero que quede bien claro qué es incidencia política y qué es movilización social. Como estamos hablando de la incidencia política, pues estamos hablando de un proceso. Entonces, los procesos pues tienen pasos. Entonces, como las recetas de cocina. Vamos a ver que son muchos los pasos, muchos de esos toman bastante tiempo, pero todos son muy sencillos. Antes de explicar lo de los pasos, quisiera redondear lo siguiente.
En los procesos de incidencia política, ojo, ya hablo de incidencia política, no de movilización social. En los procesos de incidencia política es importante tener presente que la incidencia política siempre está dada para influenciar políticas, leyes, regulaciones, programas, servicios, acuerdos, búsqueda de recursos, exigir que se cumplan, promesas que se hicieron dentro del marco legislativo. Hacia allá se dirige la incidencia política, política pública. Las decisiones normalmente de estos procesos, las decisiones a favor, lo que queremos, los tomadores de decisión normalmente están en las altas esferas políticas. Entonces son decisiones que se toman en grandes esferas, por lo tanto, o en grandes posiciones. Los tomadores de decisión son los senadores, los congresistas, el alcalde, su gabinete. Entonces debemos estar preparados a que todo es un proceso de información, comunicación, presión, movilización de actores a favor, neutralización de actores que están en contra. En fin, es un proceso en el que hay que tener mucha paciencia. La incidencia política normalmente se planean bastante bien. Al contrario de las movilizaciones sociales que a veces surgen de la ebullición, la incidencia política exige planeación. Planeación más o menos detallada de lo que queremos hacer. Las actividades de incidencia política pues dependen de la política que queramos modificar. Si es una política, por ejemplo, a favor de la regulación en el porte, de la dosis personal, o algo que queremos sobre las lícitas y las ilícitas, algo que queremos cambiar en el Estatuto de Estupefacientes o en la Política Nacional de Drogas, fíjense que esa movilización se referiría a algo social. Pero si queremos, por ejemplo, tener un marco regulatorio o que favorezca a los CAD de mi región o de mi departamento, de mi municipio, ese proceso de incidencia política será más local, más regional, más del municipio. Pero también podríamos querer, no sé, un acuerdo específico sobre una localidad del municipio. Eso quiere decir que restringimos aún más el círculo de tomadores de decisión en donde vamos a ejercer o vamos a influenciar con nuestro proceso de incidencia política. Ojo, en los procesos de incidencia política las organizaciones no pueden solas. Es muy importante que así nosotros tengamos el dominio del tema, nos hagamos acompañar de otros colectivos para que cuando se oiga nuestra voz, los tomadores de decisiones piensen que nosotros representamos un grupo más grande. No, una sola golondrina no hace el verano. No son procesos que pueden iniciar organizaciones solas. Deben organizarse en colectivos, en redes, en alianzas, como quieran. Pero que ustedes pueden ser la voz de ese colectivo, de esa alianza, de esa red. Pero que cuando ustedes hablen, cuando se oiga su voz, sea la voz de todos. Si ustedes no son la voz de la red, sino son otros, hacer los acuerdos para que esa voz que se escuche sea unísona. Es decir, de alguna manera, estas personas que hablan por la red o por el colectivo ya están diciendo algo que fue consensuado en toda la red o en todo el colectivo o alianza. Esto beneficia muchísimo porque el tomador de decisión siente, primero, que hay un colectivo organizado del otro lado y segundo, que no tiene que negociar con muchas partes. A veces cuando uno siente que solamente está negociando con un pedacito, no se anima a hacer la modificación de las políticas porque siente que va a despertar otros intereses que no han sido consultados. Entonces, en la medida en que ustedes logren hacer ese preacuerdo para llegar con una sola voz, el proceso de incidencia política será más determinante. La experiencia en general ha mostrado que el trabajo de incidencia política más exitoso se hace cuando el tema está en boga, es decir, cuando el tema está en boca de todo el mundo, cuando se genera como el levantamiento, como que hay mucho problema, como que hay alto cubrimiento en medios. Esos son los momentos específicos para aprovechar para arrancar procesos de incidencia política. Cuando los temas están dormidos, echar a andar la rueda es mucho más costoso. Entonces, aprovechen. Cuando se está hablando del tema, ahorita que se está hablando de que legalización, que de nuevo se despenalizó el porte, que hay más casos de violencia intrafamiliar o de accidentes de tránsito rodeados a las lícitas al alcohol, que entonces que se están organizando colectivos procanábicos,
que no, que hay un colectivo donde la importancia es la mitigación, la reducción del daño, que no, que los consumidores son enfermos, que no son delincuentes. Cuando todo esto está revuelto, es que hay que organizarse para plantear un tema y posicionar un tema de incidencia política. Entonces, la historia ha demostrado que cuando los procesos de incidencia política se plantean en estos momentos históricos de discusión, son más exitosos. Y aquí otra cosa importante tiene que ver con un dicho muy colombiano, o no sé si es muy latinoamericano, que dice que ni tanto que queme al santo, ni poco que no lo alumbre. Me refiero a la planeación del proceso de incidencia política. Yo les decía al comienzo que es un proceso que es muy importante que esté planeado, pero igual hay que aprovechar instantes. Instantes que de pronto no eran previsibles en la planeación, algún actor a favor o que en un momento dado todo el planeta giró en torno al tema y entonces nuestros senadores se vieron presionados. Nosotros no podemos decir, no, es que eso lo tenemos en nuestro cronograma dentro de 3 meses. A ver, si no se aprovecha ya, se puede perder esa oportunidad. Entonces hay que ser un poco flexibles respecto de las oportunidades que se presentan para posicionar el tema. Pero lo otro quiere decir, tampoco es que si el tema está en boga y el tema se ha hecho popular y el tema todo el mundo lo está hablando, nosotros no podemos iniciar procesos de incidencia política confiando en que, dado que todo el mundo está hablando del tema, en el camino se arreglan las cargas y ahí lo vamos haciendo. No se trata de eso. Siempre hay que planear. Entonces, pero debe ser una planeación flexible. Vamos entonces ahora, el proceso de incidencia política es de 9 pasos, que han sido reagrupados en 5 pasos. Entonces voy a presentarles a ustedes los 5 pasos y en otras lecciones de un punto, en otras loop, se van a desarrollar cada uno de esos grandes bloques en los subpasos correspondientes hasta llegar a los 9. Entonces, el primer paso se resume en identificación del problema, recolección de datos y definir el tema de trabajo. Básicamente a lo que se refiere es que tenemos que encontrar una causa que necesite el proceso de incidencia política, que además el grupo, nuestro colectivo, la ONG esté interesada en posicionar, pero que además veamos en el mapa de aliados la posibilidad de encontrar refuerzos. Entonces uno escoge ese problema, no sé, en lo de LGBT, entonces están hablando del matrimonio, listo. En la política nacional de drogas, entonces es el reposicionamiento del tema de mitigación en todos los, digamos, en las leyes locales de presupuesto, por ejemplo. Entonces ese podría ser un tema que podríamos arrancar como colectivos a hacer un proceso de incidencia política, buscarle plata a la mitigación a nivel municipal, a nivel departamental. Ustedes saben que los presupuestos de los departamentos o de los municipios son leyes o acuerdos. Entonces, ese puede ser un tema de incidencia política, dado que el problema ¿cuál es? El problema es que no están dejando plata para trabajar la mitigación. Todo se está yendo, los pocos recursos se van o a prevención o a superación con los centros de atención en drogadicción. Entonces, digamos que al estar un poco huérfano el tema de la mitigación necesitamos más plata. ¿Cuál sería el tema para trabajar allí? Necesitamos meter la mano o influenciar las leyes de presupuesto locales, de municipios y departamentos, para que se consideren esos rubros dentro de la ley de presupuesto. Entonces, en ese sentido, estas causas que se evidencian que puede ser un trabajo colectivo, tenemos que proponerles soluciones. Entonces, una vez identificado el tema, para poder proponer soluciones, no vamos al son del tango, o sea, no vamos moviéndonos como en desorden, no. Si ya sabemos que el problema es que la mitigación no tiene los suficientes recursos, que nuestro tema de trabajo va a ser influenciar en los presupuestos locales y regionales para que haya más plata, tenemos que recoger información. Por ejemplo, saber qué porcentaje del presupuesto destinado al tema de lícitas e ilícitas se está destinando dentro del presupuesto. ¿Cuánto se ha destinado históricamente? ¿Cuáles han sido los resultados dentro del municipio? ¿Qué colectivos tenemos dentro del municipio o organizaciones no gubernamentales trabajando el tema? Empezamos a recoger datos para empezar a decir, bueno, aquí lo que hay que hacer es esto. Pero sin información no podemos arrancar. Entonces, básicamente, cuando esto lo vamos a tocar en profundidad en otras lecciones de un punto,
Pero lo que les quiero decir es que este primer gran paso es la identificación del problema, recolección de datos e identificación del tema. El paso número 2, ahora sí, dado que ya estamos bien informados, pues definimos la meta y los objetivos. ¿Cómo vamos a plantear la meta? La meta es una declaración del resultado general del que queremos alcanzar. El sueño. En el 2015, los municipios de los departamentos X, Y y Z contarán con suficiente presupuesto y el necesario para trabajar el tema de mitigación. Esa es una meta. Luego planteamos los objetivos. ¿Qué son los objetivos? Pues son esas etapas que hay que ir cumpliendo para alcanzar esa meta. Entonces, un primer gran objetivo es: todos los tomadores de decisión del municipio reconocerán la importancia de la mitigación en los procesos de droga locales con los consumidores. Segundo objetivo, todos los tomadores de decisión, junto con los actores más relevantes del municipio, haremos el presupuesto, diseñaremos el presupuesto para saber con cuántos recursos necesitamos para realmente impactar de manera relevante en el tema de mitigación del departamento. Tercer objetivo, y así vamos planteando los objetivos que nos van a permitir llegar a esa meta. El tercer gran paso se llama identificación de autoridades o actores que toman las decisiones y quiénes pueden apoyarnos o no. Entonces, lo primero es que tenemos que identificar son las audiencias, a quién tenemos que llegar. Y ojo con las audiencias. Las audiencias son personas que pueden estar en grandes esferas. Por ejemplo, pueden ser alcaldes, pueden ser secretarios de gobierno, pueden ser concejales, pueden ser asambleístas departamentales, pueden ser gobernadores, pueden ser congresistas, pueden ser tanto de la Cámara de Diputados como los senadores de la República, como pueden ser el ministro de Salud, como puede ser el ministro de Trabajo. Entonces esas son nuestras distintas audiencias. Y tenemos que empezar a ver de esas audiencias quiénes están a favor y quiénes no, quiénes pueden estar neutros o quiénes pueden estar en contra. Pero también tenemos que empezar a identificar quién le habla al oído a esas audiencias. A veces, quien menos uno se espera, al influir en esa persona, uno indirectamente está tocando al tomador de decisión. Entonces es muy importante no solamente reconocer las audiencias, sino quienes gravitan alrededor de esas audiencias que de pronto pueden ser más asequibles al proceso de incidencia política. Recuerdo esta película de 6 grados de separación, que dice que cualquier par de seres humanos en el planeta están a máximo 6 personas de conocer a cualquier otra. Me explico, un ejemplo. ¿A qué distancia estaré yo de Barack Obama? Entonces dice que yo no debo estar de Barack Obama a más de 6 grados de separación. Empecemos. Yo tengo un gran amigo que es, por ejemplo, amigo del ministro de Educación o de la ministra de Educación. La ministra de Educación está en el gabinete de Juan Manuel Santos, que es presidente. Juan Manuel Santos se ve con Barack Obama. Fíjense, ¿a qué distancia estoy yo de Barack Obama? ¿A qué distancia puedo yo estar de una persona que vive en África? Y si ustedes hacen este mismo ejercicio, máximo están a 6 grados o a 6 personas de separación. Una vez hechos estos mapas, de nuevo, mapeen sus aliados. Los aliados pueden ser externos, otras organizaciones, gente muy comprometida, personas que se han visto afectadas, que les ha afectado mucho la problemática, que un hijo se le murió en un accidente de tránsito, iba consumiendo alcohol, o su hija murió de una sobredosis, o personas altruistas que se puedan comprometer, personas que le hablan al oído a los tomadores de decisión y que son fáciles de llegar y que les suena el tema como ustedes se lo están presentando y que realmente entienden, volviendo al ejemplo de la mitigación, entienden todo lo que es la mitigación y la importancia que esta da. El cuarto gran paso dice, ¿a quiénes vamos a llegar y de qué manera lo vamos a hacer? Hay que implementar un plan de trabajo para nuestras acciones y es: ya conocimos los tomadores de decisión, ya sabemos a quiénes hay que llevar, ellos son los que van a tomar la decisión para aprobar o para apoyar o no nuestro proyecto de ley o nuestro proyecto de acuerdo o lo que sea. ¿Cómo vamos a seducirlos para sumarlos? Entonces habrá que hacer un plan
para los tomadores de decisión. Entonces hay que hacer un plan de comunicaciones. Esos planes de comunicaciones preparan el tema de incidencia política, elaboran los mensajes dirigidos a cada autoridad. No necesariamente la forma en como yo le explico las cosas a mi par es la forma en que le debo explicar las cosas al tomador de decisión. Entonces cada mensaje se debe diseñar de acuerdo al público para el que va dirigido, en este caso de acuerdo al tomador de decisión para el que va dirigido. Los canales de comunicación, cómo vamos a llegar, y aquí es muy importante no solamente los medios de comunicación, sino a través de quiénes van a ser aquellos puentes que nos van a permitir llegar a los tomadores de decisión. Esto requerirá un plan de trabajo en donde tendremos el conjunto de actividades que vamos a medirle, cómo es que vamos y ver cada actividad cómo se hizo, cuándo hay que hacerla, y habrá que hacer un inventario de recursos, con qué contamos y qué necesitamos. Entonces hay que identificar y atraer recursos que nos apoyen. Los procesos de incidencia política cuestan dinero, cuestan recursos, dinero, equipo, voluntarios, insumos, espacios, todo lo que nos permita implementar nuestra campaña de incidencia política. Y el quinto paso tiene que ver con el monitoreo y evaluación. Es decir, hay que hacer el proceso de recolección de variables e indicadores para saber cómo va nuestro plan de trabajo y cómo va nuestro proceso de incidencia política. Eso nos permite medir el progreso. Recuerden, el monitoreo es permanente, es la lectura de las variables y de los indicadores. La evaluación la hacemos cada cierto tiempo. Cada cierto tiempo se ve cuánto han variado esos indicadores y qué nos está diciendo si nos estamos o no aproximando al resultado que queremos tener en la incidencia política. Con esto quería hacerles una introducción, motivarlas y motivarlos para que observen las otras lecciones de lo que es la incidencia política, para ver si en algún momento se animan ustedes con otros colectivos a armar una red o una alianza para empezar algún proceso de incidencia política.